Aquí se inicia Por los Saberes del Campo al Aire, programa institucional Sena Emprende Rural del Centro de Tecnologías Agroindustriales Sena Cartago. Bienvenidos. Hay un lugar que te espera con una oportunidad, donde con valor y esfuerzo tu meta podrás lograr. Porque lo que tú decidas, eso tu vida será. Bienvenido a la familia de los que quieren triunfar. Yo creo en el SENA, yo sueño con el SENA, yo quiero en el SENA, yo puedo con el SENA. Estamos haciendo país, paso a paso construyendo un mejor mañana para todos, incluyentes, porque el SENA piensa en toda su gente. Para todos, incluyentes, porque el SENA piensa en toda su gente. Donde estés, el progreso llegará a tu puerta con SENA Emprende Rural. Donde estés, el progreso llegará a tu puerta con SENA Emprende Rural. Si tienes una idea. Muy buenas tardes, aprendices y radioescuchas de nuestras emisoras aliadas. Radio Viva 106.6 FM y por su página web www.emisoraradioviva.com. Versalles Estéreo 90.3 FM y por su página web versallesestereo.com. El Cairo Estéreo 88.6 FM y por su página web online radiovoz.com/co/El Cairo. También estaremos por la página web www.sunmaestereo.com. Adicional, encuéntranos en YouTube CTA Sena Cartago y en el blog Sena Cartago. Bienvenidos a Por los Saberes del Campo al Aire, programa radial de Sena Emprende Rural del Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago. Quien les saluda, Liliana Ocampo Yepes. Damos inicio al programa donde encontrarán información, capacitación y datos importantes para promover las buenas prácticas productivas en torno a los temas agropecuario, agroindustria, soberanía alimentaria, sostenibilidad y emprendimiento. El día de hoy, los instructores Sena Emprende Rural del Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago tratarán los siguientes programas de formación: producción agropecuaria ecológica para la soberanía alimentaria, dinamizador para unidades productivas, emprendedor en procesamiento de confitería y dulcería artesanal. Todos bienvenidos a este programa. Iniciamos el programa dándole la bienvenida a la instructora Viviana Torres Delgado, ingeniera agrónoma, quien adelantará la temática para la fase 1 del programa Producción Agropecuaria Ecológica para la Soberanía Alimentaria. Escuchemos con atención. Buenas tardes, aprendices del Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago, programa Sena Emprende Rural. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto que tenemos en Zarzal, en el Centro de Bienestar Josefina Ospina de Cardona. Allí un grupo de aprendices van a realizar el programa Producción Agropecuaria Ecológica para la Soberanía Alimentaria. Primero que todo quiero explicar qué significa este título. La producción agropecuaria ecológica quiere decir que nosotros en un sitio, en un espacio, en una comunidad podemos tener
producción agrícola y producción pecuaria con un enfoque ecológico. Eso va a ser el proyecto, ¿no? Vamos a dedicarnos a una producción agrícola y pecuaria con un enfoque ecológico, o sea que no vamos a utilizar muchos insumos o insumos de síntesis química, sino de origen biológico, y muchos de los cuales podemos preparar nosotros. Y la soberanía alimentaria quiere decir que nosotros debemos tener una alimentación buena, y pues en Colombia hay unos índices muy bajitos de soberanía alimentaria, entonces queremos mejorar la alimentación, la nutrición de nuestra población mediante estos cursos, porque de esta forma vamos a producir alimentos sanos, variados y que nos van a ayudar en nuestra dieta alimentaria. Entonces que hay muchos, pues alrededor de este curso se plantean muchas actividades y mucho aprendizaje. Entonces, lo primero que hacemos cuando empezamos un curso de este tipo, vamos a hacer un autodiagnóstico de nuestro territorio. Entonces tenemos que conocer aspectos de la vida en comunidad, aspectos del territorio, aspectos de la agricultura, de la zona, de la alimentación, de la salud, de la educación, de la comunicación y de las relaciones con otras comunidades y con otras instituciones. Entonces vamos a hacer un autodiagnóstico del municipio de Zarzal para poder avanzar en este programa de producción agropecuaria ecológica para la soberanía alimentaria. Primero vamos a hacer una historia del lugar donde vivimos. Vivimos en Zarzal y pues hoy en día Zarzal es un municipio pues que vive mucho de la agricultura, pero específicamente de monocultivo de caña, algunos frutales, algo de ganadería, piscicultura. Entonces vamos a observar, a tener en cuenta la historia del lugar donde vivimos, cómo han sido los cambios en los sistemas productivos, cómo era hace 50 años la comunidad, cómo es ahora, cómo era hace 25 años. Entonces vamos a mirar eso, vamos a hacer como un mapa de cómo era antes y cómo es ahora nuestro territorio. Entonces, ¿cómo han sido estos cambios de los sistemas productivos? ¿Cómo llega la comunidad a este territorio? ¿Desde cuánto está habitado este territorio? ¿Dónde se vivía antes? ¿Cómo era el territorio antes? Entonces, es muy importante conocer la historia de nuestra comunidad. Entonces, esto lo vamos a hacer en un trabajo en equipo. Entonces, por favor, quiero que vayan investigando con las personas de más edad de la comunidad, que nos pueden dar idea de esta historia de nuestro municipio. Entonces, ¿cómo era el territorio cuando llegaron? ¿Cómo establecían las fincas antes? ¿Qué prácticas utilizaban para la agricultura? Como por ejemplo, tumbaban, quemaban el bosque, siembra al boleo. ¿Qué herramientas utilizaban antes? ¿Qué era lo primero que se sembraba? ¿En qué sitios se sembraba? ¿Había restricciones en el uso del territorio para la agricultura? ¿Cómo se preparaba la tierra? ¿En qué época sembraban y qué semillas sembraban? ¿Quiénes participaban en la siembra y qué hacía cada uno? ¿Qué hacían con las cosechas? Entonces, aprendices, vamos a hacer esta construcción de nuestro territorio y vamos a hacer un dibujo de cómo era antes, hace 50 años, hace 25 y cómo es actualmente. Y vamos a comparar los diferentes mapas y vamos a reflexionar sobre esto. Entonces, esto lo haremos en grupo. Vamos a hacer la distribución y el uso del territorio. Entonces vamos en el territorio, como es donde se vive, donde se aprende, donde se pesca, donde se caza, donde se cultiva, donde está todo lo que se necesita para vivir.
Es importante reflexionar sobre su estado actual. Esto con el fin de orientar acciones hacia la conservación, el mejoramiento de la seguridad alimentaria y la búsqueda de alternativas productivas acordes a la cultura y a los ecosistemas. Entonces, esta actividad la vamos a hacer con su equipo de trabajo. Vamos a hacer los mapas del territorio. ¿Cuáles son los límites y la cantidad de territorio de la comunidad? ¿Existen sitios sagrados o de respeto o de conservación? Y si es el caso, ¿dónde están ubicados? ¿Existe una distribución del territorio entre las familias? ¿Cuánto monte se tiene y cuál es su estado? ¿Está conservado? ¿Está talado? ¿Está muy intervenido? ¿Dónde están ubicados los ríos, las quebradas? ¿Y en qué estado se encuentran? ¿En qué nivel de contaminación están? ¿Cuáles son los lugares de pesca? ¿Dónde están ubicadas las cementeras, las fincas? ¿Dónde están los potreros y criaderos de animales? ¿Dónde se encuentran las zonas de minería? ¿Existen senderos ecológicos y otras instalaciones para el cultivo? Para el turismo? ¿Dónde están ubicados los caminos, las viviendas y todos los sitios de interés como son los puestos de salud, el cementerio, las escuelas, la tienda, la cancha de fútbol, etcétera? Con su equipo de trabajo designamos un relator y y hacemos una plenaria de esta actividad. Entonces vamos a hacer como una evaluación de nuestro territorio. Entonces eso es muy importante para este proyecto. También vamos a hacer un diagrama de cómo es nuestra vida cotidiana, cómo nosotros conseguimos nuestros alimentos. Entonces, estimado aprendiz, en la vida cotidiana las familias de la comunidad dependen de distintos espacios que les permiten acceder a algún tipo de recursos. Este ejercicio permite descubrir en conjunto cuáles son las acciones más urgentes para recuperar y conservar los recursos, mejorar la seguridad alimentaria y buscar alternativas productivas para la autonomía y el bienestar de las familias. Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Con su equipo de trabajo vamos a asignar a un moderador y un relator. Luego, en un pliego de cartulina vamos a dibujar una vivienda lo más parecida a la de nuestra comunidad. Mencione de dónde obtienen las familias los recursos que necesitan para vivir. Si lo consiguen del bosque, de la tienda, de la finca, del río, del monte, del patio, de la huerta, del mar o de dónde consiguen todos los recursos. Una vez en grupo se mencionan todos los lugares o espacios. Dibujamos con flechas que se dirigirán hacia la casa y preguntamos ¿qué recurso ofrece cada espacio? ¿Qué recursos vendemos en el mercado? Y por último señalamos utilizando colores el estado en el que están los recursos abundantes, escasos, perdidos y por qué. Entonces, estimado aprendiz, entonces una vez elaborados los mapas anteriores con el equipo de trabajo vamos a analizar cada uno de los espacios teniendo en cuenta estos recursos donde se encuentran abundantes, escasos o perdidos. Entonces es muy importante conocer nuestra historia, conocer dónde conseguimos nuestros alimentos, para así hacer una reflexión y mejorar nuestra alimentación, mejorar lo que nosotros comemos y posiblemente lo podemos producir en nuestro espacio. Sea un espacio pequeño o grande, pero podríamos encontrarlo localmente. Podríamos hacer intercambio con nuestros vecinos, podríamos hacer procesos con nuestros amigos. Entonces es muy importante esto para mejorar nuestra alimentación, mejorar nuestros índices en cuanto a soberanía alimentaria de nuestro municipio. Les agradezco mucho y hasta una próxima ocasión. Entonces vamos haciendo reflexión sobre estos temas. Aprendiz, esto va para ti. Con el SENA Emprende Rural, afianzamos el campo. Con el SENA Emprende
reactivamos nuestro país. Con el SENA Emprende Rural transformamos esta región. Con el SENA Emprende Rural, un turismo sin igual. Con el SENA, con el SENA, con el SENA Emprende Rural, hagamos del campo una empresa y Colombia reinará. Vamos todos, vamos todos, vamos todos a trabajar por Colombia, por una Colombia en paz. Recordar nuestras raíces y cultura regional, y que todos seamos uno, nuestra etnia se impondrá. Cuidaremos la madre tierra y ella te lo agradecerá. Con sus diferentes reinos, todos ellos renacerán. SENA Emprende Rural, trabajando con tesón. Con SENA Emprende Rural, Colombia será mejor. Bienvenidos seamos todos, colombianos, súmate ya, que el aprendizaje te espera y una empresa crearás. Bienvenidos seamos todos, colombianos, súmate ya, que el aprendizaje te espera sin importar dónde estás. Recordar nuestras raíces y cultura regional, y que todos seamos uno, nuestra etnia se impondrá. Cuidaremos la madre tierra y ella te lo agradecerá. Con sus diferentes reinos, todos ellos renacerán. SENA Emprende Rural, trabajando con tesón. Con SENA Emprende Rural, Colombia será mejor. Bienvenidos seamos todos, colombianos, súmate ya, que el aprendizaje te espera y una empresa crearás. Bienvenidos seamos todos, colombianos, súmate ya, que el aprendizaje te espera sin importar dónde estás. Aprendiz, una empresa crearás con el SENA Emprende Rural y a Colombia reactivarás y enriquecerás. Créelo, es tu derecho de vivir mejor. Directivos e instructores tu proceso acompañarán. Y recuerda, Colombia es SENA Emprende Rural. SENA Emprende Rural es Colombia. Agradecemos a la instructora Viviana por esta importante información acerca de la producción agropecuaria ecológica para la soberanía alimentaria. Continuando con nuestro espacio, le damos la bienvenida al dinamizador empresarial, administrador agropecuario Cristian Andrés Mora Salcedo, quien nos orienta acerca de las unidades productivas. Escuchemos atentamente. Hola, muy buenos días para todos. Encantado de estar nuevamente con ustedes en este programa por los saberes del campo al aire, que con tanto cariño hacemos desde nuestro Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago, nuestro grupo SENA Emprende Rural. Y bueno, hoy quien les habla, Cristian Andrés Mora Salcedo, dinamizador de emprendimiento rural. Bueno, cuando nombramos la palabra formalización, o si de pronto nos nombra una entidad como la Cámara de Comercio, de pronto hay un paradigma que nos separa un poco de la realidad. Y es que cuando nos nombran esta parte de formalización y Cámara de Comercio, lo primero que nos viene a la mente y por generalidad es esa perspectiva que tenemos de un gasto más o de un pago o de una obligación financiera o de un monto que le vamos a regalar o obsequiar al Estado. Pero realmente la definición de formalización nos orienta hacia otra cosa. Es sumamente importante para todas aquellas personas que ya están produciendo algún bien o servicio, algún producto, ya sea agrícola o algún servicio comercial. Es sumamente importante dar el paso a la formalización, no viéndolo como un gasto, sino viéndolo como una oportunidad de abrir los horizontes a nuestras micro y medianas empresas. Dice, según la definición teórica, que la formalización es un medio de inclusión económica, ambiental y social de las empresas en los mercados. Es
benéfica para las empresas porque les permite incrementar sus índices de productividad, acceder a sistemas de financiamiento y ser sostenibles. Y creo que dentro de esa definición, el realce y lo que debemos resaltar son esas tres características que nos muestra la formalización de nuestras unidades productivas. Vamos a hablar del incremento de sus índices de productividad, el acceso al sistema financiero y la sostenibilidad. ¿Por qué hablamos de esas tres pautas y por qué son relevantes e importantes? Como primera medida, la formalización nos incrementa los índices de productividad porque cuando nosotros nos formalizamos le estamos dando un mensaje a nuestros clientes importante de que el producto al cual se están acercando, el producto que están consumiendo, cuenta con condiciones de producción por encima de la mayoría, lo que automáticamente va a catapultar nuestras ventas, y ahí es donde vamos a ver reflejada la oportunidad que se nos presenta con la formalización, y ahí es donde está el punto de partida para el incremento de la productividad. En segunda, el acceso al sistema financiero, pues está más que dicho. El acceso al sistema financiero con el aporte de la formalización pues facilita en grandes magnitudes el proceso, porque por supuesto no es lo mismo que una unidad productiva acceda a un beneficio dentro de su esquema primario, ahora bien, así lo solicitamos dentro de un esquema organizado. Por supuesto que para los sistemas financieros y para las plataformas y con base en los requisitos que se tienen para acceder a algún tipo de capital, pues la formalización es un punto a favor que definitivamente cuenta. Y bueno, sistemas financieros que en otras intervenciones iremos tocando. Y la parte de la sostenibilidad, el tercer punto, pues no es el de menos importancia. Realmente la formalización, aparte de la caracterización de un producto, de una empresa como tal, y de las oportunidades de acceso a capitales o sistemas financieros, pues también nos habla de sostenibilidad, porque tanto el incremento de la productividad como el acceso a capital nos va a permitir no solo sostenernos en el tiempo con nuestras unidades productivas, sino también crecer en magnitudes exponenciales combinado con un buen plan de trabajo para nuestras unidades productivas y para nuestros emprendimientos. Ahora bien, hablemos de ventajas. Como primera ventaja tenemos una que viene a ser la de proteger el nombre y la legitimidad del negocio. Pues como les podré contar en otra intervención, tal vez cuando hablemos de la matrícula mercantil, y como uno de los pasos para acceder a esa matrícula mercantil dentro de su proceso de formalización es el del registro del nombre de su unidad productiva, el cual se protege una vez se ha hecho el registro, pues no se permite que existan dos empresas conformadas con el mismo nombre. ¿Ya? Una segunda ventaja es que facilita la participación en licitaciones y procesos del Estado, pues por supuesto para este tipo de oportunidades de negocio es indispensable que el empresario cuente con su unidad productiva formalizada. Otra ventaja muy importante es que brinda la posibilidad de inscribirse y participar en capacitaciones, foros, ferias, y bueno, como nombraba en una anterior intervención, esto facilita la participación en ruedas de negocio, donde podemos aspirar a un segmento de mercado con mayores estándares,
Como les decía desde el inicio, la idea de la formalización es ampliar los horizontes del mercado de nuestras unidades productivas. Otra ventaja significativa, y como les decía anteriormente también, es el acceso a las fuentes de financiación, hacernos notables, pujantes dentro del sistema financiero para poder acceder al capital que en gran cantidad de las ocasiones pues no poseemos, ¿sí? Y quisiera también nombrar una gran ventaja, y es que facilita el acceso no solo a créditos como tal, sino que facilita el acceso a recursos no reembolsables, dentro de los cuales podemos encontrar, por supuesto, el de nosotros, el Fondo Emprender, Bancoldex, entre otros, que podríamos aplicar contando, por supuesto, con el paso de la formalización, pero para los cuales luego dedicaremos un espacio especial para explicar, digamos que a grosso modo, cuáles serían las pautas para poder acceder a ese tipo de sistemas de financiación y de recursos. De este modo, la invitación, por supuesto, con todo este tema, es a vencer la barrera de la formalidad. Muchas veces pensamos en que la formalización sí es como una barrera que está en nuestro camino al éxito y la expansión de nuestras microempresas. Pero a ver, ¿qué soporta esa barrera? Podremos decir que tal vez la falta de experiencia en una modernización de nuestras unidades que implique la formalización. De pronto no se tiene una estrategia de mercado que considere la formalización dentro de la misma. De pronto soporta esta barrera también el bajo o nulo acceso a los créditos, que precisamente se puede solucionar mediante la formalización. De pronto carencia de capital por lo mismo, porque no podemos acceder a cierto tipo de créditos que nos exigen la formalización ante Cámara y Comercio, una matrícula mercantil. De pronto también que legalmente no existe en el mercado, que también es importante por lo que les nombraba de las licitaciones y los contratos con el Estado. Y por supuesto hay una falencia que es importante manejar constantemente en el campo colombiano, en nuestro agro, y es la carencia de un buen sistema contable. Y cuando de pronto nombramos un buen sistema contable, entonces también vamos a remontar otro paradigma que nos va a catapultar a esa imagen de un contador, el sueldo del contador, una declaración de renta y etcétera. Pero no, cuando nombramos de cierto modo la contabilidad, y de hecho cuando nos vamos a registrar como persona natural, no necesariamente necesitamos presentar contabilidad, pues la recomendación es a que sí se haga, no dentro de un estándar muy elevado donde vamos a necesitar con obligatoriedad un contador, sino que la invitación es a que aprendamos a llevar nuestras cuentas claras, aprendamos a manejar de la mejor manera nuestros ingresos, nuestros egresos, los gastos, los costos. Por lo regular siempre relacionamos lo mismo, un gasto con un costo, pero que definitivamente no son lo mismo, para poder saber a ciencia cierta, definir y aumentar sobre todo nuestros márgenes de utilidad posteriores a la venta de nuestros productos. De este modo me surge una nueva definición, una definición adicional muy importante para nuestra formalización. Es que la formalización es como todo negocio, hay que invertir algo de tiempo, esfuerzo y dinero para obtener un beneficio. Tal cual como funciona con cualquier negocio, podríamos catalogar esta formalización. Pero de cierto modo, el nombrar tal vez
que debamos invertir dinero, entonces nos va a volver a estigmatizar el proceso de formalización. Y la verdad es que voy a tratar de que en una próxima intervención tengamos precios y datos más aterrizados, pero la verdad es que cuando hablamos de una formalización de una persona natural, el costo es muy bajo y son muchos los beneficios a los que podemos acceder. Ahora bien, ya entrando en el tema de la caracterización de lo que es la formalización como tal, vamos a encontrar dos figuras muy importantes. Una es la persona natural y la otra es la persona jurídica. Son dos formas de hacer la formalización ante Cámara de Comercio, pero que cuentan con características distintas y correspondientes a nuestra caracterización como tal de empresa, lo que tenemos y lo que no tenemos, o lo que hacemos y no podemos hacer. Por ejemplo, para las personas naturales todo lo tienen a nombre propio. Vamos a registrar nuestra unidad productiva, que vamos a llamar Granja Nueva Luz, y va a seguir estando a nombre del propietario de la Granja Nueva Luz, Pepito Pérez, con su Granja Nueva Luz, en persona natural. Cuando hablamos en persona jurídica, solamente se reconoce el nombre de la empresa, y ahí ya entra a jugar un papel importante esas terminaciones donde hablamos de una limitada, una SAS, en fin, todas esas terminaciones que manejan en nuestra Cámara de Comercio. Por otro lado, tenemos que la persona natural, en la figura de persona natural, pues esa persona natural asume todas las responsabilidades y las obligaciones de su empresa con sus bienes, porque está como a título propio, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la persona jurídica, como les decía, hablamos de que como está a nombre de la empresa, es la empresa la que asume las responsabilidades de las obligaciones. Como dato adicional, para que nos hagamos una idea, por rangos de montos de dinero, se habla de que cuando nos vamos a formalizar como persona jurídica, debemos hablar de más o menos unos 150 millones de pesos en ventas al año. Y se dice que si estamos por debajo de ese rango, pues lo mejor y más lógico es que se haga una formalización como persona natural, ¿ya? La recomendación es a que si usted es un emprendedor que está empezando con su unidad productiva, con su empresa, y quiere formalizarse, pues la idea es que lo haga como persona natural. Y si usted es una empresa que ya está consolidada, que tiene cierto margen de ingresos, que sí lleva una contabilidad organizada y todo lo demás, pues ya va a tener la posibilidad de formalizarse como persona jurídica. Ahora bien, estas dos figuras tienen ventajas y desventajas, claro está. Como persona natural tenemos la principal ventaja, es que es de fácil creación. También podemos hablar de que una ventaja de formalizarse como persona natural es que el costo de esa formalización es menor, a diferencia de la persona jurídica, que tiene un costo de formalización un poco más alto, por supuesto, porque se relaciona con sus ingresos y sus bienes. Lo nombran como una desventaja dentro de la persona jurídica, la figura de persona jurídica, es que la responsabilidad es limitada, porque esta se divide entre el número de socios o accionistas. Como ventaja para la persona natural, dice que no se le exige que lleve contabilidad o documentos contables, y como desventaja para la persona jurídica dice que debe llevar contabilidad. Y ahí quiero hacer un paréntesis. La teoría de cierto modo nos nombra la contabilidad como una desventaja, pero ojo,
La contabilidad de nuestros negocios y nuestras unidades productivas no es precisamente una desventaja, todo lo contrario. La contabilidad nos va a permitir darnos cuenta a ciencia cierta que también estamos haciendo el ejercicio de comercialización de nuestros productos y conocer con información veraz qué margen de utilidad nos estamos dando como fruto de nuestro trabajo y producción. Y bueno, de esta manera me despido y les agradezco enormemente por habernos escuchado, por estar allí, y les extiendo una invitación muy especial. Para el día 16 de abril, viernes 16 de abril, en el municipio de Zarzal, va a tener lugar una feria de exposición de emprendedores, dentro de la cual por supuesto van a participar nuestros emprendedores SENA, para que quienes tengan la posibilidad por favor nos acompañen, conozcan sus productos y un poco más de lo que hacemos desde esta gran familia SENA, a la cual todos están cordialmente invitados a ser parte. Dios los bendiga y un abrazo. Colombia es Sena Rural. Sena Rural es Colombia. Construye país igual, creando tu libertad. Lo mejor que te puede pasar es enamorarte de este hermoso país. Colombia con pasión y una gran tradición, cultura y riqueza de corazón. Somos colombianos con una institución, SENA, velando por un país mejor. SENA emprende rural con amor por una Colombia superior. Aprendiz, abre tu mente como un paracaídas que al viento abrió. Extiende tus alas y lánzate a volar. SENA emprende rural, a tu lado estará. El cambio es inminente, estimula tu valor, empodera tu corazón. Afianza tu centro y en él encontrarás tu verdadera razón. Somos colombianos con una institución, SENA, velando por un país mejor. SENA emprende rural con amor por una Colombia superior. Aprendiz, abre tu mente como un paracaídas que al viento abrió. Extiende tus alas y lánzate a volar. SENA emprende rural, a tu lado estará. Aprendiz, aprende con SENA Emprende Rural. Directivos e instructores del Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago, tenemos para ti diferentes medios tecnológicos con especial dedicación. Bien importante toda esta información. Gracias, instructor Cristian. Cerrando el día de hoy, escucharemos la temática Legislación Sanitaria en Colombia, orientada por el tecnólogo en alimentos, instructor Bernardo Grisales. Bienvenido, instructor Bernardo. Buenas tardes, estimados aprendices del curso Emprendedor en Producción de Confitería y Dulcería Artesanal y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Estaremos compartiendo en este día un tema muy importante, el cual nosotros debemos conocer, ya sea que seamos productores, transformadores, distribuidores o consumidores de alimentos, no importando el rol el cual desempeñemos. El tema es el siguiente: legislación colombiana. Vamos a explicar en breve cómo está estipulada y ordenada. Primero que todo, debemos saber que el Estado cumple con un papel muy importante, el cual es velar por la salud de la población y preservarla, como garantía a los derechos a la seguridad social. Este derecho está incluido en la Constitución Política de 1991. Para poder entender esta legislación, debemos conocer la pirámide de Kelsen, donde nos ilustra de manera gráfica en 4 partes
cómo es el ordenamiento jurídico en Colombia. Necesito entonces que se imaginen una pirámide o la dibujen sobre un papel, y que a esta pirámide dibujada o imaginada la dividan en 4 partes. ¿Listo? ¿Ya se la imaginaron? Entonces empecemos en la punta de la pirámide. Allí encontraremos la Constitución Política de Colombia, la cual es la carta magna de un país, donde encontramos todos nuestros derechos y deberes como ciudadanos colombianos. En la parte inferior encontramos las leyes, las cuales son los estatutos dados en la Constitución Política, donde encontramos como por ejemplo la Ley 09 de 1979. Esta legislación reglamenta las actividades competentes en la salud pública para asegurar el bienestar de la población. Tiene 12 títulos, 601 artículos. En la parte de abajo que le sigue a la ley, en la parte inferior, tenemos los decretos, donde encontramos el decreto 3075 de 1997. Hay muchos más, ¿cierto? Pero pues este es en el cual vamos a hacer énfasis, el cual reglamenta, muy importante, si no hay decreto, no hay cómo reglamentar la ley, el cual reglamenta la Ley 09 de 1979. Tiene 3 títulos, 13 capítulos y 125 artículos. Y en la parte de abajo encontramos las resoluciones y las normas técnicas. Las resoluciones son aquellas normas que entran a realizar cambios, ya sea para complementar, sustituir o modificar algún título o artículo de los decretos. Como ejemplo, podemos mencionar la resolución 2674 del 2013, que tiene como fin complementar introduciendo algunas nuevas definiciones al decreto 3075 o omitir disposiciones contempladas, como por ejemplo omitir los capítulos 10 y 11 del decreto 3075, los cuales hacen referencia a los alimentos que se importan en el país y a los que se disponen a ser exportados. La resolución 2674 del 2013 tiene 55 artículos. Y tenemos también las normas técnicas, o en forma abreviada las NTC, las cuales tienen como fin conocer cuáles deben ser los requisitos permitidos y esperados que deben cumplir productos, materias primas, procesos, garantizando en su totalidad la calidad e idoneidad de un producto, proceso o materia prima, avalada y certificada por el INCONTEC. ¿Qué es el INCONTEC? Organismo multinacional de carácter privado, sin ánimo de lucro, que trabaja para fomentar la normalización, la certificación, la metrología y la gestión de la calidad en Colombia. Conociendo el anterior orden jerárquico que hay en la legislación colombiana, podemos recordar entonces cómo está dividida. Primero tenemos la Constitución, segundo las leyes, luego los decretos y por último las resoluciones y normas técnicas. Vamos el día de hoy a hacer énfasis en el decreto 3075, que para mi concepto es la Biblia del manipulador de alimentos, ya que es la base o piedra angular de la Ley 09 de 1979, donde establece las normas sanitarias para la prevención y control. Vamos a desglosar este decreto desde el primer capítulo hasta el último, para tener una idea más clara de qué trata cada título y de qué trata cada capítulo y artículo. Los títulos del decreto 3075 de 1997 son 3.
y se denominan de la siguiente manera. Título 1. Disposiciones generales, donde encontramos el ámbito y la aplicación del decreto y la definición de términos los cuales se enuncian en el contenido del decreto. Título 2. Condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos, el cual nos anuncia todo lo relacionado con las buenas prácticas de manufactura. Título 3. Vigilancia y control, lo cual atañe a los registros de obligatoriedad que deben ser controlados en los diferentes entes relacionados con los alimentos, los cuales contienen los siguientes capítulos. Capítulo 1. Edificación e instalaciones. ¿De qué trata? Habla acerca de la ubicación de las edificaciones, su construcción, sus materiales de construcción, diseño, abastecimiento de agua, disposición de residuos. Capítulo 2. Equipos y utensilios. Nos habla acerca de los materiales de estos, cuáles deben ser, ubicación y acceso, cuando hablamos ya de pronto de equipos. Capítulo 3. Personal manipulador de alimentos. Este nos habla acerca de la salud del manipulador, las capacitaciones que deben tener y nos enuncia las prácticas higiénicas o hábitos que el manipulador debe adquirir. Capítulo 4. Requisitos higiénicos de fabricación. Nos habla acerca de las propiedades de las materias primas e insumos, diferencia entre materia prima e insumo, condiciones de estas, operaciones de fabricación. Capítulo 5. Aseguramiento y control de calidad. Esta nos habla acerca, como su palabra lo dice, acerca de los controles, los parámetros de calidad que deben de haber en una fábrica de alimentos. Capítulo 6. Saneamiento. Aquí nos está hablando acerca de los programas prerequisito, los cuales son programa de limpieza y desinfección, programa de control de plagas, programa de desechos sólidos. Capítulo 7. Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización. Este capítulo nos habla acerca de las condiciones de los alimentos que van a ser almacenados dependiendo pues las características físico-químicas de cada uno de ellos, los lugares donde deben ser almacenados, cómo deben ser transportados, qué deben cumplir los carros, por ejemplo, que transportan los alimentos. Capítulo 8. Restaurantes y establecimientos de consumo de alimentos. Nos habla acerca de cuál debe ser su ubicación, cuáles son sus condiciones generales para poder transformar y distribuir o tener pues un punto abierto, y condiciones específicas. Capítulo 9. Registro sanitario. Características de los alimentos según su riesgo. Ente regulador y trámites. Aquí nos habla acerca pues de las clases de los alimentos, los divide si son de alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, los trámites que se deben realizar ante el INVIMA para poder generar este documento, dependiendo pues la clasificación de los alimentos. Capítulo 10. Importaciones. La documentación exigida para poder importar, condiciones de traslado y expedición de certificados. Capítulo 11. Exportaciones. Igualmente documentación exigida para poder exportar, traslado, expedición de certificados. Capítulo 12. Vigilancia sanitaria.
nos habla acerca de las competencias que deben tener los inspectores, los tiempos de visitas a los establecimientos, registro de información. Capítulo 13. Revisión de oficio del registro sanitario. Nos habla acerca de cómo debe ser la revisión en una inspección de los alimentos, cuánto tiempo debe durar la revisión, qué medidas se deben tomar dependiendo de los hallazgos que encuentre el inspector, cuáles son las multas que hay o los tiempos de mejora que debe tener la persona a la cual le encontraron los hallazgos. Teniendo claro ya estos conceptos de los cuales hemos mencionado acerca de la legislación y su jerarquía, podemos identificar y comprender de manera más específica el nivel de importancia de cada una de estas legislaciones, como también adentrarnos un poco más en la responsabilidad personal y social a la cual nos afrontamos, teniendo presente que hay una normativa la cual se ha creado con el fin de velar por nuestra salud. Muy importante también resaltar que en la próxima sección estaremos profundizando en el título 1, capítulo 1, 2, 3 y 4, donde conoceremos de forma más detallada estas partes del decreto 3075 de 1997, donde se menciona edificación e instalación de equipos y utensilios, personal manipulador de alimentos y requisitos higiénicos de fabricación. Todo esto con el objetivo de poder recorrer todo el decreto y tener pues un conocimiento más sólido. No siendo más, muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa Por los Saberes del Campo al Aire. Les esperamos mañana a las 12 del mediodía con más información para enriquecer nuestras labores.